Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elio Enay Márquez. El Evangelio de Lucas ha sido nuestro libro de texto durante estas 26 semanas. Y si usted ha disfrutado el peregrinar, entonces no podrá evitar emocionarse al escuchar lo que encierra el gran finale de este libro. Pues la conclusión de Lucas contiene el anuncio a los discípulos de 3 verdades sobrenaturales acerca de Cristo. Los versículos 1 al 12 confirman que Cristo ha resucitado. Los versículos 13 al 35 confirman que Cristo es el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios revelada en toda la Escritura. Y los versículos 36 al 53 confirman que Cristo nos ha dado su poder por el Espíritu Santo para ser testigos y anunciar el Evangelio al mundo. Ahora bien, antes de ser capturados por la emoción de los sucesos, notemos una sorpresa en Lucas 24. La confirmación del cumplimiento de las más grandes y anheladas declaraciones de la fe cristiana estaba ocurriendo, aunque las mismas, en principio, fueron recibidas en un ambiente de temor y escepticismo. Eso nos lleva a la pregunta de hoy. ¿Arde tu corazón por Jesús y su palabra? Pues tú y yo debemos ser conscientes de que, por medio de la resurrección, el Evangelio nos confirma que en Cristo se cumple toda la Escritura. Y es que, en primer lugar, conocer la verdad destierra toda incredulidad acerca de Cristo Jesús. La tristeza del viernes de la crucifixión todavía se respiraba. Las mujeres se dirigen muy de mañana hacia el sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Y aquellas mujeres estaban preocupadas acerca de quién les removería la piedra. Pero Dios había resuelto mucho más que ese problema de antemano. La tumba estaba abierta. Y además no había cadáver alguno para ungir. Los corazones de ellas se quedaron perplejos al ver la tumba vacía. Y lo próximo fue que se llenaron de temor al aparecer a su lado 2 ángeles con un mensaje de buenas nuevas, pero que parecía sazonado con una especie de regaño al hacerles notar su mala memoria. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló. Más de una vez, Jesús les había dicho a sus seguidores que sufriría, moriría y que resucitaría de los muertos. Qué triste cuando el pueblo de Dios se olvida de la palabra de Dios y vive vidas derrotadas. Desde poco después de aquella experiencia gloriosa, el Espíritu de Dios nos ha ayudado a recordar su palabra. Y eso debería afirmar la fe en nuestras vidas. Las mujeres corrieron a contarles a los discípulos las buenas noticias. Pero los hombres no les creyeron. Ellos no esperaban ver a Jesús vivo, pues se habían olvidado de sus promesas de resurrección. Pedro fue uno de los que fue a examinar la tumba y vio también las pruebas de que Jesús no estaba allí. Ese era un gran testimonio. Pero todo el texto de Lucas 24 pareciese repetirnos que el solo hecho de que los profetas lo hubiesen anunciado y que Cristo lo hubiese enseñado debió ser suficiente razón para que ellos creyesen a la verdad de Dios. La resurrección de Jesucristo nos confirma que Él es en verdad el Hijo de Dios. También prueba que su sacrificio por el pecado había sido aceptado y que la obra de la salvación estaba completa, permitiendo que los que confían en Él puedan andar en vida nueva por su poder, y dejando en claro que Él es el juez que un día vendrá y juzgará al mundo. No es de sorprenderse entonces que Satanás siempre haya atacado la verdad de la resurrección. El mensaje del Evangelio se fundamenta en la muerte de Jesucristo y su resurrección. Esta es central en el anuncio del Evangelio, aquel que los mismos ángeles recordaron a las mujeres en el verso 7. El hecho de saber que Jesús estaba vivo produjo una tremenda diferencia en la vida de los creyentes. Lo mismo es para nosotros hoy, quienes tenemos el testimonio de los profetas, de los testigos presenciales en la palabra inspirada de Dios
y somos llamados a confiar en Él y conocerle personalmente. En segundo lugar, conocer la verdad es un maravilloso milagro que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. Los siguientes personajes en el texto estaban desesperanzados. Vámonos a casa, de vuelta a Emaús. Ellos habían oído los informes de las mujeres de que la tumba estaba vacía y que Jesús estaba vivo, pero no los creyeron. Ellos, antes de este fin de semana, esperaban que Jesús hubiera redimido a Israel del yugo imperial, pero no pasó. Y nos dejan la impresión de que estaban desalentados y desilusionados porque Dios no hizo lo que ellos querían que hiciera. Veían la gloria del reino, pero no comprendían el sufrimiento de la cruz. Quien se puso al lado de estos fue Jesús mismo. Les escuchó conversar, caminó con ellos, seguro citaron alguna de sus palabras y trataban de hallarle sentido a lo sucedido. ¿Acaso fue todo un fracaso? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Habrá futuro alguno para esta nación? Jesús les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer la palabra». ¿Qué más pruebas quieren? Las pruebas estaban allí. La palabra de los profetas, la predicación del Evangelio del Reino, las mujeres y los otros discípulos que vieron la tumba vacía, ángeles que declararon: Jesús está vivo. Pero la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso nos explica entonces por qué Jesús les abrió a estos dos hombres las Escrituras mientras siguieron caminando hacia Emaús. El problema verdadero no estaba en sus cabezas, sino en sus corazones. Lo que necesitaban era un entendimiento renovado de la palabra de Dios, y Jesús les dio esa comprensión. Les abrió las Escrituras, les abrió los ojos, y entonces lo entendieron. ¿Cuál era su problema básico? Que no creían todo lo que los profetas habían escrito sobre el Mesías. De hecho, ese era el problema de la mayoría de los judíos en esos días. Veían al Mesías como un redentor conquistador, pero no podían verlo como el siervo sufriente. Les gustaba la idea de la gloria, pero no el sufrimiento. La corona, pero no la cruz. Los maestros de esos días no eran muy diferentes de algunos predicadores de prosperidad y religiosos en nuestros días actuales. Solo ven lo que les conviene y son ciegos al mensaje total de la Biblia. Pero a estos, Jesús les enseñó en todas las Escrituras lo que de Él decían. Imagino que debe haberles explicado que el Mesías es la simiente de la mujer, el mediador del pacto que garantiza que toda la humanidad no sería destruida, el Cordero Pascual provisto en lugar de Isaac, la bendición de Abraham para todas las naciones, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el león de la tribu de Judá, la voz en la zarza ardiente, el profeta más grande que Moisés, el capitán del ejército del Señor para Josué, el último pariente redentor mencionado en el libro de Ruth, el santo y perfecto sacrificio del único y gran verdadero día de expiación, el hijo de David, que es un rey mayor que David, el lugar de reunión y el verdadero templo, el buen pastor del Salmo 23, la sabiduría de Proverbios y el amante del cantar de los cantares, el Salvador descrito en los profetas, el siervo sufriente del Salmo 22 y de Isaías 53, el príncipe mesiánico de Daniel que establecería un reino que nunca terminará, el Verbo encarnado, la palabra viva, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin dudas, les debe haber revelado la importancia de la cruz y de la resurrección. Dice el texto que el corazón de ellos ardía. No podían dejar que se alejase, pues la palabra de Dios los había conquistado. ¿Sabes? Mientras más recibimos la palabra de Dios, más anhelamos la comunión con el Dios de la palabra. Perseverar en ella y andar en comunión con el Salvador producirá en nosotros un corazón ardiente. Una vez que reaccionaron a lo que había sucedido, los dos hombres salieron de inmediato de Emaús y regresaron a Jerusalén.
querían contarle a los creyentes que ellos mismos habían encontrado a Jesús. Pero cuando llegaron, los apóstoles y los demás les dijeron que Jesús estaba vivo y que se le había aparecido a Pedro. La mejor evidencia de que hemos comprendido la Biblia y conocido al Cristo vivo es que hagamos cuanto nos sea posible por contarle a otros de Cristo. ¿Qué diferencia haría en nuestra comunidad que tras concluir cada culto en nuestras iglesias, cada persona que se reúne saliera a contar que ha encontrado al Cristo vivo? En tercer y último lugar, conocer la verdad nos desafía a creer, confiar y compartir el Evangelio de Cristo. Tantas cosas emocionantes habían sucedido ese día que los apóstoles y otros creyentes se reunieron esa noche. Mientras Cleofas y su amigo estaban contando de su encuentro con Jesús, el mismo Señor se apareció en la habitación. Otra vez, uno esperaría que los creyentes lanzaran un gran suspiro de alivio y cantaran un himno de alabanza. Pero en lugar de eso, se quedaron aterrados, asustados y preocupados. Pensaban que se les había aparecido un fantasma. Pero Él les da la bendición. Les dice: paz a vosotros. Él había resucitado de los muertos y no había razón para que ellos tuvieran miedo. Por su sacrificio en la cruz, todos ellos podían ahora tener paz con Dios. Y cada uno de los que me escucha también, si pone su fe en Jesucristo. Lo siguiente que hizo para calmar sus temores fue mostrarles sus manos y pies heridos. Las señales del Calvario estaban en su cuerpo resucitado. Ellos, de gozo, no lo creían. Ahora bien, yo no sé cómo lo percibas tú, pero para mí es emocionante. Cristo Jesús, el Mesías de Dios, el Señor resucitado de entre los muertos, está de pie ante sus discípulos. ¿Cómo crees tú que Él debería autenticar su ministerio mesiánico y su victoria sobre la muerte y el pecado delante de ellos? ¿Piensas que debería haber hecho un milagro estremecedor o hablar con voz de trueno? Realmente ese es el tipo de señales que todos solemos buscar. Y ciertamente Jesús tiene el poder para esos grandes milagros. De hecho, durante su ministerio, la gente de continuo se maravillaba y decía: esto nunca se ha visto en Israel. Nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero ya todo está cumplido. Así que, habiendo venido a buscar y salvar lo que se había perdido, Jesús se ciñe al plan y opera el mayor milagro, que es transformar los corazones con la mejor arma divina, que es su poderosa palabra. Y el milagro fue que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, dice el verso 45. Amigo, el mayor certificado de autenticidad de la obra de Jesús y de la voluntad de Dios se encuentra en el testimonio de las Escrituras. Su poderosa palabra es el testimonio de la verdad de Dios. Así como lo había hecho con los discípulos en Emaús, les abrió el entendimiento a las Escrituras. Pues su plan no era enviarles a hacer señales y milagros per se, pero a hablar de las verdades de la palabra de Dios, a predicar el evangelio del reino. Y ellos comenzaron a comprender la necesidad del sufrimiento, de la muerte, y cómo la cruz se relacionaba con la promesa del reino. Qué privilegio es recibir el don de la fe. Qué bendición es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero todo privilegio conlleva responsabilidad. Y ellos ahora debían ser testigos de todo lo que Él había dicho y hecho. Un testigo es alguien que sinceramente cuenta lo que ha visto y oído. Como creyentes, no somos jueces ni fiscales acusadores enviados a condenar al mundo. Somos testigos que señalamos hacia Jesucristo y le decimos a los pecadores cómo ser salvos. Pero, ¿cómo podría un grupo de personas comunes tener esperanza alguna de cumplir esa gran misión? Dios el Padre había hecho una promesa, y Jesús les enviaría el poder. Y así lo hizo, en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y nos dio el poder para predicar la palabra. Porque testificar no es algo que hacemos para el Señor. Es algo que Él hace por medio de nosotros en el poder de su Espíritu. Vamos en la autoridad de su nombre y en el poder de su Espíritu
proclamando el evangelio de su gracia. Antes de ascender al cielo, nuestro Señor bendijo a su pueblo, y la respuesta de estos fue alabanza, adoración, servicio y testimonio fiel. Tú y yo somos bendecidos en Cristo al poder conocer, creer y compartir la verdad de su evangelio. Hermanos y amigos que escuchan, el evangelio de Lucas fue escrito para dar certeza a los que creen en Jesucristo. Lucas nos ha dado información precisa acerca de quién es Jesús, a qué vino Jesús y cómo es la vida con Jesús. Y concluye diciéndonos que la resurrección es central en el mensaje del evangelio, que Cristo es el cumplimiento de toda la Escritura y que nosotros hemos sido escogidos para creer y anunciar el evangelio. Por lo que debes saber que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, un encuentro personal con Jesucristo no es algo bueno que puede ocurrirte, es lo mejor que puede sucederte. Por ello quiero despedirme hoy con varias preguntas. ¿Has tú creído en Jesucristo? ¿Arde tu corazón al escuchar sus palabras? ¿Estás andando con Jesús en el camino de la vida? ¿Y te preocupas acaso por otros para que también ellos conozcan la verdad? Creo en Cristo el Señor, creo en Cristo el que resucitó, creo que un día le veré, pues su sangre dio por mí. Amén, amén. Vivo estoy, el vivo está. Amén, amén. Mi canción nunca más tendrá final. El vivo está. Muerto estuve en mi andar, en vergüenzas, tristeza y maldad, mas su gracia me alcanzó. La piedra él quitó. Amén, amén. Vivo estoy, el vivo está. Amén, amén. Mi canción nunca más tendrá final, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay más temor. Yo sé, yo soy de Él, mi vida en Dios está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay más temor. Yo sé, yo soy de Él, mi vida en Dios está. Amén, amén. Vivo estoy, el vivo está. Amén, amén. Mi canción nunca más tendrá final. Amén, amén. Vivo estoy, el vivo está. Amén,
Te invito a orar. Bendito Señor y Dios, gracias por revelarte a nosotros por medio de tu palabra. Gracias por redimirnos por medio de la cruz, perdonando nuestros pecados por tu gracia. Gracias por abrir nuestro entendimiento para que podamos conocerte y para que podamos caminar contigo. Y gracias por darnos vida eterna al vencer a la muerte en aquella gloriosa mañana de resurrección. Rogamos que nos concedas vivir para la fama y la gloria del que las Escrituras dan a conocer y es su perfecto cumplimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.